Habíamos visto esta semana a una suerte de, en la película Relatos Salvajes, un taxista discutiendo con un automovilista y muy furioso y violento, y prácticamente destruyeron el auto uno al otro, no conformes con eso, y cuando se estaban yendo, el taxista dio marcha atrás, chocó con su parte trasera la parte delantera del otro auto con el que había discutido. Y estaba con muchas ganas de hablar con el doctor Enrique de Rosa a propósito de, desde su experiencia, entender un poco qué nos pasa como sociedad. ¿Cómo le va? Sergio De Caro lo saluda. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Puede ser que un parte violenta de la sociedad que tenemos se le sume distintos componentes que tengan que ver con la situación económica en ese ser humano que hoy va, que busca trabajo, que no lo encuentra, que no llega a fin de mes? ¿Cómo lo ve, doctor? A ver, sin duda es así, ahora, pero no es la causa, no es la causa directa. ¿Qué quiero decir? También podríamos decir, una ciudad como Buenos Aires que está colapsada en tránsito, que tiene piquetes, ¿es causa? Sí, también eso. Y las dificultades en las relaciones interpersonales, las familias, las crisis de pareja, tendrían que ver también eso. Es decir, el tema es que vivimos una época en que la violencia tiene, o el malestar en principio, tiene una razón multifactorial, entre las cuales, obviamente, todas esas externas se articulan con las internas, es decir, la que han ido formando esos individuos de su infancia, y ahí tienen que ver factores psicológicos, biológicos, pero también de aprendizaje y culturales. Por eso, cuando uno trata de relacionar con un único factor, solamente esto es evidente cuando es muy evidente. Supongamos una persona que bajo efecto de las drogas comete algo. Pero fuera de eso, en realidad ese sujeto que presenta una manifestación violenta, en general es el emergente, es la punta del iceberg que sale de toda una construcción mucho más amplia, ¿no? Ahí ya tenemos otro tipo de situación, donde alguien alcoholizado, drogado, no conoce la criminalidad de sus actos, que muchas veces, por ejemplo, cuando van a juicio terminan sobreseídos por ese tema. Pero digo, en una persona que sí, que es consciente, ¿no? A ver, si queda en la persona o es una construcción social, no, en realidad va de lo social a la persona. Es decir, el sujeto hoy se ha popularizado por una razón equívoca el pensar mucho en enfermos, se utiliza mucho el término psicópata y qué sé yo, lo que fuera, pero en realidad sí, obviamente, finalmente el sujeto ese tiene una alteración en la construcción de su personalidad, si no, no haría eso. Sin embargo, en realidad la pirámide tiene una base mucho más ancha y el pico es lo que nosotros vemos, y esa parte de esa base de esa pirámide, de ese triángulo, es lo social, es lo cultural, es lo estructural de una sociedad. Lo estructural pasa, por ejemplo, como decía antes, gente que vive en situaciones muy incómodas, o no llega a fin de mes, o no puede trasladarse, o que tiene que tardar 3 horas para llegar a su trabajo. Todo eso obviamente contribuye a ese malestar que va cargando, y el individuo luego, hay un factor eventualmente desencadenante, pero que en general sirve de excusa para tener una descarga de toda esa pulsión contenida, ¿no? Y hay gente que tiene más frenos inhibitorios y gente que tiene muy pocos o ninguno. Estos sujetos que en general vemos se permiten expresar su malestar como si ellos estuvieran validados en que la violencia es una forma lícita de expresar el malestar, cuando malestar tenemos todos o podemos tener todos, y sin embargo decidimos no expresarlo de esa manera. Claro, ¿y qué papel juega aquí la emoción violenta? Cuando vemos una persona que lo consideramos incapaz de pelearse en la calle, de agredir a alguien, y de pronto existe un disparador que lleva o bien social o personal, y sale de sí mismo, ¿no? Que en este caso no está bajo los efectos de nada más que de una víctima de una emoción violenta. Bueno, la emoción violenta en sí mismo es una construcción jurídico-legal, no es una descripción médica, ¿no? Esto para aclarar un poco a la gente, porque a veces hay confusión, es decir, es el sujeto que se disocia, se despega de la realidad, y es casi como si sufriera un mini brote psicótico, si se permite la vulgaridad del término, pero digamos un pequeño despego de momento en que se despega de la realidad.
Esto ocurre básicamente cuando las emociones lo superan a tal punto que pierde control. Jurídicamente tiene un artículo en el Código Penal, que es el 81, que lo vuelve en alguna medida también, lo excusa o morigera la causa, pero en el sujeto común en realidad es más que la emoción violenta, que es rara de justificar y que se encuentra sinceramente pocas veces. Está el sujeto que se deja atrapar y se permite dejar atrapar por su estado pasional, porque vuelvo sobre esto, en realidad si uno tiene un fenómeno de manejo interpersonal, y por más frustrado que esté y demás, no necesariamente elige la expresión de la violencia, ¿no? Uh-huh. En que por ejemplo, el ejemplo muy muy frecuente es la violencia doméstica y intramuros. Y, claro, la misma violencia del taxista, pero ese mismo taxista que sin duda ejerce esa misma violencia en otro espacio. Por eso hoy tendemos a mirar la violencia en un espectro más amplio y no con carteles, como si fuesen compartimientos estancos. Me llama mucho la atención, doctor, y quiero saber qué papel juega esto en el ciudadano. Los funcionarios o políticos que tienen una exposición pública y hacen declaraciones fuertes. Por ejemplo, el otro día la diputada Elisa Carrió dijo respecto del juez que está haciendo una investigación por espionaje, ya está muerto, lo único que falta es que entre al depósito. El abogado de Cristina Kirchner, Dalbón, dijo: si Cristina va presa van a correr ríos de sangre. Mirta Legrand, que ha dicho: doy la vida para que no vuelva el kirchnerismo. Desde un medio de comunicación masivo, que la gente escucha esto, ¿cómo impacta, cómo incide? Mire, yo previo a contestarle le digo, yo celebro que ustedes en los medios estén empezando a plantearse cosas que no se están planteando los políticos, es decir, están teniendo un grado de responsabilidad, yo veo al menos quienes me entrevistan, en que están preguntándose si no es peligroso la expresión de la violencia mediáticamente. Uh-huh. Y la primera respuesta es que sí, y está probado por técnicas experimentales, es decir, los que nos dedicamos a estudios de comportamientos tenemos toneladas de literatura para mostrarle, aparte de la experiencia propia, que cualquier sociedad y cualquier individuo, cualquier grupo experimental sometido a la expresión de la violencia, inevitablemente entiende que está validada y que está. Los experimentos más simples son niños sometidos a violencia paterna o violencia en las pantallas, entienden que la orden o lo válido o lo correcto es expresar esta violencia. Entonces, cuando usted muy bien dice, señala figuras trascendentes desde la política hasta lo mediático, uh-huh. Y dice, bueno, si fulano de tal lo hace, no está mal. El mecanismo obviamente no es consciente, nadie hace esta reflexión en voz alta, pero sí es un proceso inconsciente de decir, bueno, si Lilita habla de esto, si el presidente, si el ministro, si el político, si fulano hablan de muerte, de violencia, de ataco a tal persona o muero, la referencia constante a la vida y la muerte, la agresión, obviamente pasa eso de ser absolutamente excepcional y extremo a ser normal. Y básicamente usted fíjese que en todos los episodios que estamos mirando ahora, la idea del sujeto amenazando de muerte, que dicho sea de paso, es un delito penal, la amenaza de muerte, uh-huh. Está en la boca nuestra de todos los días, cuando realmente, insisto, es un delito. ¿Y por qué es un delito? Y porque es algo muy grave. Aunque parezca un purismo, esas peleas tan simples, en muchos casos terminan efectivamente en la muerte, no porque el sujeto tenga la fuerza o la valentía, como el taxista decía, yo me la rebanco, sino porque el otro se resbala, se golpea contra un borde de una vereda y sufre un hematoma subdural. Es decir, la idea de la muerte está muy próxima y la expresión de esto es peligroso porque hace que la gente banalice la idea de la muerte. ¿Y cuántas veces decimos en tren de broma, entre comillas, no hagas eso porque te mato? Claro. Doctor, y ya para terminar, ¿estamos en una sociedad más violenta? Sí, sin duda, y tiene razón de ser de esto. Es una sociedad que sufre un cuadro ya no de estrés. El estrés es una palabra en algún sentido lamentablemente antigua, es casi una cosa romántica. Estamos en una sociedad traumatizada. Traumatizada es cuando ya
el impacto del estrés, del malestar ha sido de tal magnitud que el sujeto ya se queda quebrado psicológicamente, y nosotros ese quiebre lo venimos sufriendo hace décadas, y por eso lo que vivimos ahora no es respuesta de lo que pasó hace una semana o un mes, sino lo que viene pasando en los últimos 20, 30 años, y esa sociedad obviamente y lamentablemente genera sus propios personajes, ¿no? Y esto pasa en el mundo. Cualquiera que visite un país en estado crónico de guerra o que ha tenido una guerra así, ve que la población padece de patologías mentales y de problemas y de modos de comportamiento muy diferentes a los que pasan en otra situación. Bueno, lamentablemente la Argentina hoy es un país, o al menos las grandes urbes son lugares en donde vivimos un estado de semiguerra permanente y la gente se comporta como tal. Enrique de Rosa Lavaster, perito forense, médico legista, psiquiatra, neurólogo y sexólogo. Doctor, cualquiera que quiera hacer una consulta, ¿dónde se dirige? Bueno, tengo un mail @enriquederosa.com. Muchísimas gracias por este contacto. Por favor, gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Buenas tardes. En Sónica más actualidad, más información con el estilo de Sergio De Caro.